Bueno, muy bienvenidos a todos nuevamente. Gusto tenerlos en este segundo video de Market Partners, de este seminario de introducción a los mercados financieros. Y ahora vamos a comenzar explicando uno de los activos más lindos, que es lo que a mí más me gusta operar, que es el mercado de Forex, ¿sí? Que es el mercado de divisas. ¿Sí? Forex significa Foreign Exchange Market. ¿Sí? Es el mercado de divisas propiamente dicho. O sea que nosotros vamos a estar comprando y vendiendo monedas, como vos podés comprar en una casa de cambio, en el banco, que compras dólares con respecto al peso, o podés comprar libras con respecto al peso. Bueno, lo mismo hacemos en el mercado financiero con markets.com. ¿Qué es lo que hacemos fundamentalmente? Hacemos un análisis fundamental o un análisis técnico en base a qué va a pasar con la divisa. ¿Va a fortalecerse? ¿Va a debilitarse? Y siempre hay que compararlo con algo, ¿sí? Cuando nosotros queremos analizar qué va a pasar con el dólar, ok, qué va a pasar con el dólar, pero con respecto a qué? Con respecto al euro, con respecto al peso argentino, con respecto al yen japonés. O sea, vos tenés que comparar la moneda que vos querés analizar con otra moneda. Es la manera que para tener parámetros de cómo están los precios de las monedas. En este ejemplo vamos a hacer una operación de euro-dólar, ¿sí? O sea, el euro con respecto al dólar. Hacemos un análisis fundamental o hacemos un análisis técnico y vemos que el precio va a subir de precio, ¿sí? O sea, que si el precio va a subir de precio, nosotros lo que vamos a buscar es comprar euro dólar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una compra de euro dólar, estamos especulando que el precio va a subir en este ejemplo, de 1,11 a 1,13, ¿sí? Entonces, compramos, en este ejemplo, 1.000 euros eh, y lo vendemos a 1,13. Y así obtenemos una ganancia de 20 dólares, ¿sí? Ahí en el gráfico podemos ver la compra a 1,11 y lo vendemos a 1,13. Así de simple, no tiene más dificultad que esto, ¿sí? En un ejemplo, podemos hacer al revés. Si nosotros pensamos que el euro dólar va a bajar, nosotros buscamos vender en 1,13 para cerrar la operación en 1,11 y así obtener nuestra rentabilidad y nuestra ganancia por la diferencia de precio. Es exactamente igual a lo que vimos en el video número 1 de acciones, bueno, pero esto con monedas. ¿Cuáles son los otros activos que nosotros podemos comprar? Son los índices bursátiles. ¿Qué son los índices? El índice bursátil es el conjunto de las empresas más importantes que tienen la bolsa de ese país, donde se hace un promedio y te dice cuál es el valor que está teniendo la bolsa en ese momento, en ese instante, en ese periodo de tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, IBEX 35 es el índice de España de las 35 empresas más grandes, más importantes de la bolsa española. ¿Okay? Entonces, si el índice IBEX 35 sube, significa que en promedio las 35 empresas más importantes de España están subiendo de precio, los precios de las acciones. Y así. Por ejemplo, DAX es el índice de bursátil de Alemania, ¿sí? Por lo tanto, si baja el precio de DAX, significa que en promedio los precios de las acciones de las empresas más importantes de Alemania están bajando de precio. Entonces el DAX baja de precio. Ahí tenemos el mapa con los diferentes índices. ¿Okay? Tenemos el Standard Poor's, que es el índice de Estados Unidos, de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Tenemos FTSE, por ejemplo, que es el índice de Londres. Bueno, ni más ni menos que el Merval, que es el índice en la bolsa argentina. ¿Y cómo es que nosotros hacemos nuestro análisis? Bueno, el análisis fundamental nos va a indicar qué comprar
con respecto a una empresa, con respecto a, a una moneda o con respecto al índice. ¿Y qué es lo que miramos en el análisis fundamental? Miramos datos, miramos noticias, por ejemplo, en esta presentación lo que podemos ver es que el precio del petróleo sube. Entonces, si el precio del petróleo sube, podemos eh, analizar que el precio de Repsol va a subir de precio. Entonces podemos comparar CFD de Repsol pensando que el precio de la acción va a subir. Si efectivamente pasa eso, nosotros obtenemos nuestra rentabilidad, nuestra ganancia. Si aumentan los créditos hipotecarios en un país, por ejemplo en España, bueno, compramos acciones de, perdón, compramos CFD de Santander, por ejemplo, o de BBA, porque como aumentaron los créditos hipotecarios en España, eso va a hacer que los bancos vendan más créditos hipotecarios, se obtengan mayores ganancias y los precios suban. Nosotros siempre la análisis fundamental estamos atentos a las noticias, ¿sí? A las noticias, blogs, diarios, siempre estamos atrás de datos, los datos económicos, datos de inflación de los países, datos de producción de los países, datos de ganancias de las constructoras, de laboratorios, datos de ganancias de Netflix, por ejemplo, el martes hubo datos de ganancias de Netflix, las ganancias de Netflix cayeron, por lo tanto el precio de Netflix cayó, entonces aquellas personas que obtuvieron nuestra recomendación, nosotros vimos que las ganancias de Netflix cayeron. Por lo tanto, mandamos la recomendación a nuestros clientes, vendan Netflix. Aquellas personas que vieron nuestra recomendación, vendieron Netflix y eh, ganaron esa rentabilidad. Después otro análisis fundamental que se hace son con las adquisiciones entre empresas. Entonces, cuando una empresa adquiere otra empresa, eh, por lo general lo que sucede es que eso es una respuesta muy positiva y el mercado ve eso como algo positivo y obtiene una suba de los precios de las acciones de la empresa que está adquiriendo el mercado. Por ejemplo, si Apple compra una empresa más pequeña de lo que es la industria electrónica, los precios de Apple van a subir. Nosotros ahí estamos atrás de eso. Nosotros vamos a comprar CFD de Apple, una vez que nosotros vimos que Apple está adquiriendo una empresa, con la especulación de que el precio suba, eh, el precio de la acción suba, y ahí obtener nuestra ganancia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que con respecto a lo que son las adquisiciones. Después, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico no es ni más ni menos importante que el análisis fundamental. Son los dos muy importantes y los dos hay que tenerlos en cuenta a la hora de recomendar y a la hora de analizar activos. ¿Qué es lo que se ve en el análisis técnico? Se ven los gráficos de barras, se ven las líneas, se ven las velas japonesas. ¿Ok? ¿Qué es una vela japonesa? Es esto que estás mirando en este momento. Es la representación del precio de la acción en ese periodo de tiempo. Puede ser en 5 minutos, puede ser en una hora, puede ser en un día, 4 horas. Depende del tiempo que vos lo quieras analizar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero ver el precio de la acción de Apple en una hora. Ok, entonces, ¿cuál es el precio de apertura? Ahí te lo dice. ¿Cuál es el precio de cierre? Ahí te lo dice. Si es verde, significa que el precio subió. Por eso está verde. ¿Tiene un precio máximo? Sí. ¿Qué significa? Que el precio empezó en la apertura, obviamente. Es el momento cero. Después el precio empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, obtuvo su máximo. ¿Sí? Después bajó, llegó a un mínimo. Y luego cerró. ¿Y dónde cerró la vela? Por encima del precio de apertura. Por eso la vela está verde. De la misma manera, la vela puede estar roja. Si la vela está roja significa que el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura.
La bolsa, la operativa ideal para sacar la mayor rentabilidad es comprar acciones en zonas de soporte y venderlas en zonas de resistencia. Esto es una frase muy verdadera que es lo que nosotros usamos muchísimo en lo que es análisis técnico, que es encontrar aquellos puntos donde el precio rebote, ¿sí? Si rebota y es el precio más bajo, le llamo soporte. Si es un precio máximo y ahí el precio rebota y se va para abajo, es una resistencia, ¿sí? Esto es una charla muy introductoria, muy rápida. No se vuelvan locos entendiendo todos estos conceptos. La idea es que lo sepa, que existe, qué es lo que Market Partners utiliza para analizar todo lo que es análisis técnico, todo lo que es análisis fundamental. Sí, pero esto no es que lo tienen que saber, lo tienen que aprender ya. No, lo tienen que saber que existe. ¿Sí? Luego, con el tiempo, con nuestras mentorías, con nuestros accesos a los cursos, ustedes pueden aprender, si quieren interiorizarse más, qué son los soportes, cómo dibujarlos y demás. Por ejemplo, una tendencia alcista. ¿Okay? ¿Qué es una tendencia alcista? Es una recta que nosotros vamos a dibujar en los diferentes precios del gráfico, donde toca esa línea de tendencia y sube. Toca la línea de tendencia y sube. Toca la línea de tendencia y sube. Lo mismo una tendencia bajista. ¿Sí? ¿Qué buscamos en la tendencia bajista? Vender en esos puntos donde están marcados. Vender donde toca el precio en esa tendencia bajista. ¿Sí? Los mismos canales de tendencia, ¿sí? Tenemos dos diagonales paralelos donde el precio más bajo toca en lo que es la línea de tendencia alcista y en el precio máximo toca esa línea, rebota y baja de precio. ¿Okay? Entonces, si toca en la parte de abajo, compramos, si toca en la línea de arriba, vendemos. No es ni más ni menos que eso, bastante sencillo, muy rápido, muy introductorio, para que ustedes sepan qué es el análisis técnico y qué es el análisis fundamental. Muchas gracias por haber asistido en este segundo video de este seminario y nos vemos en el tercer video donde vamos a tener el ejemplo práctico en markets, donde vamos a comprar un Forex, vamos a hacer Forex y vamos a hacer CFD de acciones. Muchas gracias, un saludo grande.